Aquí estamos, Señor, con un solo corazón. Pereira se enciende con tu luz y tu pasión. Llevamos tu palabra, caminamos en verdad. Somos tu familia en unidad y libertad. No nos vamos a callar, tu amor nos llama a proclamar. Cada paso es para ti, somos tu iglesia aquí. Evangelismo, salimos a brillar. Adoración con manos al cielo. Compañerismo juntos en anhelo. Discipulado, te vamos a guiar. Y servicio con todo el corazón. Somos confraternidad en acción. Tus caminos seguimos, sembrando tu verdad. Cada vida es valiosa, cada alma hay que alcanzar. Adoramos en espíritu, en gozo y devoción. Servimos con pasión, con fe y compasión. Y no nos vamos a rendir, tu gracia nos hace seguir. Con alegría sin final, somos luz en la ciudad. Evangelismo, salimos a brillar. Adoración con manos al cielo. Compañerismo juntos en anhelo. Discipulado, te vamos a guiar. Y servicio con todo el corazón. Somos confraternidad en acción. Una iglesia en el amor de Dios, con propósito y visión, avanzamos con tu dirección. Evangelismo, brillamos sin parar. Adoración, tu gloria es nuestro anhelo. Compañerismo, familia bajo el cielo. Discipulado, con Cristo al caminar. Y servicio, reino en expansión. Somos confraternidad en acción. Sí, Señor, confraternidad en acción. Bienvenidos al canal de la Iglesia Confraternidad Cristiana de Pereira. Un saludo muy especial de parte de los pastores, Rafael y Margarita, Dios les bendiga. El tema para el día de hoy es, Job, confiando cuando no entendemos. Cuando Dios toma el control, el sufrimiento no tiene la última palabra. Introducción. Imaginemos a un niño de 5 años a quien le están aplicando todas las vacunas propias para su edad. Antes y durante el procedimiento se rehusará al dolor y malestar que le provocarán las vacunas, puesto que no entiende que ese dolor será infligido por un beneficio superior. No es capaz de entenderlo ni le importa, está ensimismado combatiendo contra el conflicto que le produce tal situación. Algo similar ocurre con el niño al que se le impide manipular un cuchillo o el adolescente al que se le impone una hora límite de llegada a casa. Las crisis que tenemos cuando las cosas van en contra de nuestros deseos o planes nos acompañan desde la cuna hasta la tumba. Pero a medida que vamos madurando y adquiriendo una mejor comprensión del cuadro completo, nuestra confianza se fortalece aún en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. Job experimentó una crisis sin precedentes y aunque no era un niño o adolescente, las situaciones vividas desbordaron su comprensión, fe y confianza en Dios. Aquí algunos apartes que ilustran su drama. Job 3:11 ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Job 13:24 ¿Por qué escondes tu rostro, y me cuentas por tu enemigo? Y Job 19:6-7 Sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio, y no seré oído, daré voces, y no habrá juicio. Hoy nos aproximaremos a los acontecimientos más relevantes de la historia bíblica de Job para descubrir que Dios determina el sufrimiento en sus hijos para revelarse a sí mismo como digno de confianza aun cuando el propósito del sufrimiento permanezca oculto. Desarrollo. Para empezar, es importante identificar al menos 2 causas por las que padecemos situaciones adversas o problemáticas. 1. Son las que vienen como consecuencia lógica de un acto indebido. Por ejemplo, si alguien infringe una ley civil o natural, pasarse un semáforo en rojo, matar a alguien, robar, etc., recibirá una consecuencia / castigo, sanción, restricción, cárcel, enfermedad, etc. Estos no serán nuestro objeto de análisis puesto que son causas entendibles y hoy nos dedicaremos a las no entendibles, nuestra segunda categoría y precisamente el caso de Job, situaciones adversas sin causa aparente.
las que muy fácilmente generan los porqués y tienden a desmoronar la fe. La integridad probada. Job 1:1 resumen la hoja de vida de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero una pregunta extraña irrumpe en el idilio que se venía narrando hasta el v7. Job 1:8 Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa pregunta generó la pérdida de absolutamente todo lo que poseía Job hasta ese momento, quedando solo él y su esposa como sobrevivientes, y cuando pensábamos que ya había sido suficiente, nuevamente Dios interviene. Job 2:3 Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? ¿Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? La segunda pregunta de Dios desencadenó una terrible enfermedad y dolores insoportables en Job, pero sobre todo le generaron profundos cuestionamientos sobre su situación, sobre Dios, sobre la justicia y sobre el sentido de la vida en sí, tal cual lo hemos experimentado todos en mayor o menor grado. Job 1:8 y 2:3 son textos desconcertantes que a menudo se suelen pasar por alto dado que a priori parecen desprestigiar o dejar mal parado a Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho eso? Estaba jugando con Job. ¿Es Dios otro ser caprichoso como los dioses del Olimpo, víctimas de sus pasiones? ¿Somos solo marionetas con quienes Dios y el diablo juegan a su antojo? Al final de este sermón lo habremos descubierto. Hasta ahora, la historia de Job nos arroja una verdad bíblica clara: Dios ha decidido conscientemente que sus hijos sean puestos a prueba. El silencio de Dios. Lo acontecido a Job en los capítulos 1 y 2 fue el preámbulo para el drama y cuestionamientos que se desarrollan en el 83% del libro, es decir, en 35 capítulos, del 3 al 37. Durante todo ese tiempo Job y 4 amigos dan mil y una vueltas sobre el porqué de su situación mientras Dios guarda silencio frente a esas conversiones. Esto último podría calificarse como cinismo, indiferencia, descaro o descuido. ¿Cómo es posible que un Dios de amor tenga la iniciativa para permitir tanto mal sobre uno de sus mejores elementos, y ahora se quede callado intensificando más su agonía? Cuestionamientos como estos datan de milenios y no han cesado incluso en pleno siglo XXI, cuando toda pregunta tiene respuesta a la vuelta de un clic a una IA, y esto se debe a que al final del día, cuando estamos solos frente al espejo, inmóviles en una cama o petrificados por una profunda desgracia, nada de la teoría cristiana / bíblica que hayamos aprendido nos servirá si no ha sido esculpida directamente por Dios en nuestros corazones. Mientras eso no ocurra, seguiremos preguntándonos si Dios existe, si nos habla, si nos ama o por qué nos pasa X o Y cosa tal cual ocurrió en Job. Dice 30:20 Clamo a ti, y no me oyes, me presento, y no me atiendes. Aunque Dios parecía guardar silencio, Job no estaba viendo con claridad las verdades acerca de Dios que ya conocía. El libro de Job da cuenta de que ya poseía conocimiento teológico concreto. Job 1:5, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, conciencia del pecado, de la necesidad de perdón y santificación. Job 19:25 Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, redención externa a la persona y esperanza futura. Dios se ha comunicado con el hombre desde el momento mismo en que lo creó, Gen 2:15, y lo sigue haciendo. Eb 1:1-2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No obstante, más adelante se hace una advertencia. Eb 3:12-15 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 13 Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 15 Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
De lo anterior extraemos nuestra segunda verdad bíblica: Dios nunca deja de obrar ni de sostenerme, aun cuando parezca guardar silencio. Si pierdo la esperanza es porque mi dolor está oscureciendo su consejo sin entendimiento. La revelación divina. Después de 35 capítulos de disertaciones poco fructíferas, Dios interviene en el capítulo 38 y le responde a Job, pero no precisamente de la manera en que éste esperaba. Dios no declara las razones por las que hizo lo que hizo, y esto es un detalle importante. Cada porqué de Job pretende sentar a Dios, al soberano, en el banquillo de los acusados. Exigir explicaciones a Dios como si Él nos debiera rendir cuentas refleja nuestra limitada comprensión de quién es Él, y eso es precisamente lo que determinó forjar en Job. Al no darle las razones directas de su decisión, Dios le da la primera lección, desmonta de su imaginario que su justicia, 1:1, lo hacía merecedor de un mejor trato o de recibir explicaciones. Durante 4 capítulos, 38 a 41, Dios le responde contrapreguntándole por muchas maravillas de la creación que incluso hoy día no tienen explicación humana, como el origen del universo. Job 38, 31, 33 ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? 32 ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? 33 ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra? Inferimos de estos cuestionamientos de Dios algo como: no entiendes cómo funciona el cosmos. No controlas el cosmos. Sin embargo, exiges comprender completamente mi gobierno moral del universo. Ese despliegue magistral de la revelación divina dejó a Job sin argumentos, lo puso en su sitio, eliminó el ruido que había en su corazón y abrió sus ojos a Dios mismo. Aunque siguiera sin conocer el propósito específico de su sufrimiento. Tal experiencia reveló áreas del corazón de Job que ni él mismo conocía completamente. Aquí nuestra tercera verdad bíblica: cuando Dios se revela, descubro que puedo confiar en Él aun cuando siga sin entender el propósito de mi sufrimiento. La restauración del creyente. A medida que la revelación divina penetraba en el corazón de Job, su actitud cambiaba 180 grados, al punto que a mitad de la intervención de Dios, leemos en Job 41:5: Además respondió Jehová a Job, y dijo: ¿12 sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. 3 Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: 4 He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. 5 Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y al final de la intervención divina Job dice en 42:1-6: Respondió Job a Jehová, y dijo: 2 Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 3 ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. 4 Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. 5 De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. 6 Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. La historia concluye con la restauración de la prosperidad de Job en 42:10: Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si bien no en todos los casos ocurrirá literalmente una restauración duplicada como ocurrió con Job, el propósito de su experiencia ya estaba cumplido: arrepentimiento mucho más consciente, conocimiento mucho más profundo de Dios y restauración divina. Estoy seguro de que si no le hubiera sido restituido todo lo perdido, igual ya no hubiera tenido problema, porque el problema de fondo que había en su corazón ya estaba solucionado. El gran milagro en Job no es que finalmente entendió, es que finalmente confió. Nuestra cuarta y última verdad bíblica es: el conocimiento profundo y experiencial de Dios es el principal propósito detrás de cada prueba, lo demás es añadidura. Terminemos con la decisión de sufrimiento más sublime de la historia, que por más cruel que parezca estaba determinada por la soberanía divina para un propósito glorioso: la muerte de Jesús. La integridad probada. Isaías 53,
9:19 y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. HCH 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El silencio de Dios. Mat 27:46 cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La revelación divina. Mat 16:21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Eb 5:8-9-8 Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. 9 Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La restauración del creyente. Mat 28:6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Isa 53:4-5-4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Conclusión. Parte de la soberanía de Dios está enfocada en inclinar el corazón de sus hijos hacia una confianza total en Él, más allá de si entendemos o no todos sus planes. Las decisiones divinas que no entendemos, pruebas, están garantizadas, de hecho son necesarias 1 Pedro 1:6-7 Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7 Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Isa 43:2 Dios es claro en dos cosas, que vendrán las pruebas y que estará ahí con nosotros para ayudaros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice, si llegas a pasar por, sino que dice cuando pases, en otras palabras, declara vas a pasar por allí. Yo he decidido que pases por allí y no estoy jugando contigo ni apostando con el diablo. Entiende que las adversidades son parte de mi plan para ti, porque te estoy perfeccionando conforme a la imagen de Cristo. Rom 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Evangelismo, salimos a brillar. Adoración con manos al cielo. Compañerismo juntos en anhelo. Discipulado, te vamos a guiar. Y servicio con corazón. Somos confraternidad en acción. Tus caminos a vos. Una iglesia en el amor de Dios, con propósito y visión, avanzamos con tu dirección. Evangelismo, brillamos sin parar. Adoración, tu gloria es nuestro anhelo. Compañerismo, familia bajo el cielo. Discipulado, Cristo al caminar. Y servicio, reino en expansión. Somos confraternidad en acción.